capítulo 11, verso número 1 al 9. ¿Lo tenemos? Tenemos como prefacio ahí la Torre de Babel. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y ha comenzado la obra, y nada les hará desistir. Versículo 6, desistir ahora de lo que han pensado hacer. Verso 7, ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Vamos a orar, mis amados hermanos. Amado Dios y buen Padre Celestial, nuevamente estamos delante de tu presencia para poder escudriñar, Señor, tu palabra. Permítenos, mi Dios, en este tiempo poder estar atentos, Señor, al mensaje de tu palabra. Padre, cumple en nosotros, Señor, tu propósito, y permite que la enseñanza pueda llenar, Señor, el vacío que hayamos traído en nuestros corazones. Háblanos, mi Dios, conforme a nuestras necesidades. Solo tú conoces, mi Dios, lo que nuestro ser necesita. Y bendiga también, Señor, a los demás niños, Padre, y jóvenes en las diferentes clases de la escuela bíblica dominical. Dale la destreza a cada maestro, dale la sabiduría para que ellos puedan, Señor, manifestar tus mandamientos, tu palabra, con toda, Señor, diligencia y sabiduría. Padre, te doy gracias por estos favores en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, estamos en esta mañana listos para poder analizar un precioso pasaje de la Escritura. Hablando específicamente de Génesis capítulo 11, ¿sí? Vamos a ver acerca de Babel. ¿Qué podríamos decir de este lugar? Babel fue considerada, de hecho, de acuerdo, ¿sí?, a la Escritura, en el versículo número 9, ¿sí?, fue un nombre posterior, ¿sí?, que Dios le dio a este lugar en función de lo que había acontecido. Babel significa confusión en sí mismo, confusión. ¿Confusión de qué? Ahora, usted ya lo sabe por la lectura bíblica del lenguaje que se llevó a cabo en ese lugar. La Biblia dice que los habitantes o los pobladores de toda la tierra, ¿a dónde se establecieron? En la tierra de Sinar. Ahora, usted ha estudiado conmigo, ¿verdad?, las descendencias. ¿Cuántos se acuerdan de las descendencias estudiadas en las clases anteriores? ¿Dónde quedaba Sinar? ¿O a qué descendencia pertenecía, sí, la tierra de Sinar? A ver si le regalamos otro vaso de colada de pronto, a manera de premio. ¿De quién era descendiente la tierra de Sinar? ¿Ah? De Can, exactamente, ¿sí? De hecho, de ellos sale, mis queridos hermanos, ¿sí?, y todo lo que es el
en sí mismo la tierra de Sinar, Babel, Eret, Akkad, Calne, Asiria, Nínive, Rehobot, Cala y Resén. Usted, gracias a Dios, como viene a la escuela bíblica y apunta todas las enseñanzas, me imagino que usted tiene en sus apuntes, bueno, tiene ya debidamente establecido estos lugares. Mire, por eso es importante estudiar, si no solamente las descendencias, sino también los lugares donde se establecieron dichas descendencias. Ahora, este lugar, Babel, ¿sí?, fue obviamente motivo de un gran acontecimiento a nivel mundial. Y en esta hora vamos a darle un estudio a este texto bíblico, yo diría un estudio analítico y al mismo tiempo analógico. ¿Cómo es esto? Analítico porque tenemos que desmenuzar el texto para entender qué sucedió en Babel. Y una analogía porque vamos a estudiar este texto bíblico a manera de comparación con un acontecimiento similar, pero miles de años después. Y esto propiamente hablando, sí, cuando vino el Espíritu Santo sobre 120 personas. Usted dirá, ¿qué tiene esto que ver con la Torre de Babel? Bueno, tiene mucho que ver. De hecho, vamos a ver si ciertos pasajes de comparación y vamos a ver de qué manera se movió Dios o de qué manera actuó Dios en Babel y de qué manera actuó Dios con los 120, ¿sí?, en el día de Pentecostés. Amén. Bueno, vamos ahora a introducirnos en el estudio y veamos qué nos dice el Señor en su palabra. Verso número 1. ¿Qué nos dice la Escritura? Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Ahora, usted, como es estudio bíblico, ¿sí?, ¿usted qué entiende de este texto? Primera parte, ¿qué tenía toda la gente? Ajá. En el supuesto caso que todos hayan estado hablando, ¿qué cosa? Ya, en el supuesto caso, porque no, sí, en el supuesto caso, no podríamos decir que esa era la lengua universal. Sí. De hecho, muchos mencionan que justamente fue el idioma hebreo el que prevaleció, ¿sí?, a lo largo de toda la creación en cuanto al linaje dado por Dios. Pero bueno, solamente imagínese, ya, póngale idioma español. Solamente esto es una mera, sí, de pronto hipótesis, nada más. Ahora bien, tenía, dice la Biblia, un mismo, ¿qué cosa? Lenguaje. Podríamos... Eso, de manera mucho más técnica. Tenía toda la tierra un mismo idioma. Yo creo que ahí se entendería mucho mejor. Un mismo idioma. Pero ¿qué también dice la Biblia que tenían? ¿Y eso cómo se entiende? No es lo mismo. ¿Ah? Expresión. Vamos a ver, ¿qué podemos sacar en conclusión? Que tenían un mismo idioma. Esto creo que está entendible, ¿verdad? Todos hablaban un mismo idioma, sí, pero dice que tenían unas mismas palabras. No eran todas iguales. No, era la misma. El idioma obviamente identifica en sí mismo al lenguaje, sí, de una nación, sí, pero cuando se habla de mismas palabras, ¿a dónde quiere llevarnos o guiarnos la Escritura? ¿Ah? Había un mismo sentir. ¿Y qué más? Vamos a apuntar. A ver, cuando hay una misma, ¿a dónde eso apunta? Cuando ya había unidad. ¿Qué más? Vamos, desarrolle. ¿Ah? Un mismo parecer, un mismo propósito. ¿Qué más? Bueno, la escritura podría ser, obviamente, el mismo idioma debe haber la misma escritura. Sí, pero vamos a esto, mismas palabras. Mismas palabras. Recuerde, todo esto está bien, no digo que está mal, cuidado. Todos estaban de acuerdo.
no? Pero hay comprensión, como usted ha puesto acá, hay un mismo sentir, unidad, parecer, propósito, están de acuerdo. De pronto la mamá está hablando acerca de que hay que arreglar el hogar, que hay que arreglar o limpiar la casa, pero el marido está hablando en el mismo idioma, es decir, en el mismo, ¿sí? En el supuesto caso de aquí de nosotros, todos hablan español, pero mientras la mamá quiere hablar o quiere dialogar acerca, se me ocurre, ¿sí?, de los problemas de los hijos, el esposo quiere hablar de fútbol. Así de sencillo. Ahora, hablan español, pero no hablan las mismas cosas, las mismas palabras. Es decir, hay dos motivaciones diferentes, hablando aún de las mismas, sí, el mismo idioma. Ahora, esto es importante considerar, mis amados hermanos, nosotros como cristianos. Este pueblo que obviamente actuó en rebeldía, de ahí fue la causa por la cual Dios tuvo que llegar y confundir, ¿sí? Y digo esto porque Dios les había dado una orden a los pobladores de la tierra. ¿Qué le había dicho Dios a Noé luego de que el diluvio se llevara a cabo en el mundo entero? Venga por favor a la escritura. Verso número 1 del capítulo 9. ¿Lo tiene? Dice el Señor: bendijo Dios a Noé y a sus hijos, ¿y qué les dijo? Fructificad, sean prósperos, multiplíquense, es decir, reproduzcanse, pero también, ¿qué les dijo? Llenad la tierra, es decir, espárzanse. Algo muy similar a la orden que le dio nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos. Primero les dijo: quédense en Jerusalén, ¿verdad? ¿Sí o no? Para que sean llenos de ¿qué? Pero luego de que fueran llenos del Espíritu Santo, el Señor le dijo: para que me seáis testigos, ¿en dónde? En Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último. Es decir, no se queden ahí, espárzanse, multiplíquense, que la fe que ustedes han recibido se pueda propagar a nivel mundial. Amén. Todavía no entramos a ver esto pero en detalle, pero ya vamos entrando en camino. Ahora bien, el pueblo hablaba un mismo idioma, pero éxito, hablaban todos unas mismas palabras. Es decir, que tenían, a mi entender, una sola motivación a la hora de hablar. ¿Qué hablaba toda la gente? ¿O cuál era el tema preferencial de todos los pobladores, sí, de la tierra en aquel entonces? La Biblia así lo dice. Venga por favor conmigo. Génesis capítulo 11. ¿Cuáles eran esas palabras? Verso número 3. ¿Lo tienen? Génesis 11:3. Y se dijeron unos a otros. Miren las palabras. Estas eran las palabras. Vamos, hagamos ladrillo, cozámoslo con fuego. Y le sirvió obviamente el ladrillo en lugar de piedra. Entonces ya estos son los antecedentes generales, y el asfalto en lugar de mezcla. Ahora, mire por favor y subraye en su Biblia si así lo desea. Génesis 11 verso 3, la primera parte. Mire cómo conversaban. Vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Verso número 4, ¿qué dice? Vamos, y mire que el término es plural, es decir, que esto era un lenguaje colectivo, general. ¿Qué más le dice? Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llega al cielo, y hagámonos, nuevamente, hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Pregunto, ¿cuáles eran esas palabras? Vamos, edifiquémonos, ¿sí? Vamos, edifiquémonos, hagámonos. ¿Qué cosa?
una ciudad, para construir una ciudad y hacer una torre. Bueno, obviamente que no tiene nada de malo, ¿sí? Pero recordemos la intención con la que ellos quieren, sí, darle origen a esa ciudad y a esa torre. Recuerde, todos los pobladores de la tierra estaban en un solo lugar, pero ojo, salta algo curioso en el texto bíblico. Mire lo que dice el versículo número 4, cuando ellos dicen, versículo número 4, en la parte media, del punto y coma para adelante, donde dice y hagámonos. ¿Lo tiene? Dice, y hagámonos un nombre, amén, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Ahora, aquí, en diría yo, en esta determinación de los hombres, están de alguna manera resistiéndose directamente ¿a quién? A Dios. ¿Por qué? En ese lugar, ¿cómo se llamaba? Sinar. Estaban reunidos todos los pobladores de la tierra. Pregunto, ¿quién los iba a esparcir? ¿Qué enemigo iba a venir a derribarlos si ellos eran todos los pobladores de la tierra? ¿Quién les iba a hacer guerra? ¿Verdad? Ahora, esta determinación va obviamente de manera directa contra Dios. No había otro morador de la tierra. Recuerde, todos tenían un mismo idioma y todos hablaban unas mismas palabras. El sentir era igual de todos. Tendría que Dios crear a otro hombre de pronto con otro sentir u otro idioma como para entrar ¿a qué? A desbaratar lo que ellos ya estaban dispuestos a hacer. Recuerde lo que Dios había mencionado. Versículo, venga por favor, número 6. Dice ahí, he aquí el pueblo es uno. Amén. Dios lo había ya determinado, ¿sí? Así con esa diríamos yo, con esa generación. Ellos son uno y todos tienen un solo lenguaje. Han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. O sea, cuando la Escritura dice que ellos eran de un idioma y de unas mismas palabras, Dios también lo ratifica y obviamente dice el Señor que ellos lo que ya habían determinado hacer, nadie los habría de poder parar. Ahora, ellos mencionan obviamente edificar una ciudad y una torre, pero de manera soberbia, obviamente ellos dicen, bueno, un nombre. ¿Y qué más? ¿Qué dice? Versículo número 4. Un nombre, sí, hagámonos, ¿verdad? Un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Esto era ya una, diría, contraposición directa a la voluntad de Dios. Ahora, ¿qué es lo bueno que se puede rescatar de esto? Bueno, yo creo que aquí están los dos puntos esenciales. El pueblo hablaba un mismo idioma, y esto es importante. ¿Sí? Cuando uno habla un mismo idioma, recuerde, el idioma tiene que ver con todo lo que es el lenguaje. Pero las mismas palabras tienen que hablar con lo que es, y esto se estudia en periodismo, había, sí, comunicación, había diálogo, pero diálogo de unas mismas, sí, de un mismo tema. Ahora, ¿qué tiene que ver de esto rescatable para bien para nosotros? Miren, qué bueno sería que aún, digo yo, en el pueblo de Dios, en la iglesia, todos hablemos un mismo lenguaje y todos nos podamos entender. Por ejemplo, domingo, todos a la escuela bíblica dominical. Qué bueno sería que todos en la familia tuviesen un mismo sentir, por ejemplo. ¿Verdad? Qué bueno sería que el esposo le diga, no, el domingo es de mi Señor, me vaya a la iglesia. Pero no, aún en el hogar, aun cuando hablan el mismo idioma español, el marido quiere lavar el carro el día domingo. Y la mujer quiere lavar la ropa. ¿Verdad? Y de pronto el niño chiquito que le habla la falda y dice, vamos a la iglesia. Ahí tenemos tres lenguajes diferentes. ¿Verdad?
¿verdad? O tres, diría yo, tres formas de comunicación diferentes. No hay un mismo, sí, no hay un mismo sentir, no hay un mismo propósito. Ahora, en la iglesia todos de pronto deberíamos de estar enfocados en un mismo lenguaje y con un mismo parecer. La iglesia de hecho tiene un gran propósito en Dios, todos ser instrumentos de Dios para poder transmitir el mensaje de salvación a los que se pierden. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con lo que yo les había anunciado, verdad, en el Nuevo Testamento? De hecho, venga por favor conmigo al libro de Hechos de los Apóstoles. Vamos al libro de Hechos de los Apóstoles y veamos, ¿sí?, una analogía, una comparación referente al evento de Génesis capítulo 11. Veamos cómo era el pueblo o la iglesia primitiva en aquel entonces. Hechos de los Apóstoles capítulo 2, versículo 44. ¿Lo tiene? Dice el Señor ahí, todos, estoy hablando de la iglesia, pues, ¿no? Todos los que habían creído, ¿cómo estaban? Juntos. ¿Dónde estaban los pobladores de la tierra en aquel entonces? También todos estaban juntos. ¿En dónde? En un lugar llamado Sinar. La iglesia también en su debido momento, toda ella estuvo unida, ¿verdad? Dice el verso 44, todos los que habían creído estaban juntos, y dice ahí, y tenían en común. ¿Qué cosas tenían en común? Todas las cosas. Es decir, que entre ellos había unidad, entre ellos había, ¿sí?, de alguna manera, ¿sí?, una liberalidad para compartir entre todos todo. ¿Sí? Esto obviamente crea una armonía dentro de, ¿verdad?, dentro de lo que es el convivir del pueblo y sobre todo del pueblo de Dios. Ahora, ¿qué más dice la Escritura? En el versículo número 46. Y perseverando, ¿qué hacía esa iglesia? Unánimes. Mire, nadie lo hacía de manera individual, como nos gusta muchas veces a nosotros. No, yo voy a la iglesia cuando yo quiero. Sí, yo el viernes nomás. Yo por acá, yo solamente los lunes. Y usted, yo el domingo en la mañanita nomás. El otro yo no voy. O solo en la noche el domingo, nada más. ¿Qué dice la Biblia con respecto a la vida de los cristianos? Dice el Señor, y perseverando unánimes. ¿Qué dice? Quiero que usted lo lea. ¿Qué dice ahí? Repítame otra vez. ¿Cómo perseveraban ellos? ¿qué dice? Cada día. ¿En dónde? En mi casa. Es que mucha gente utiliza esto como muralla. Ahí se muralla. Yo leo la Biblia en mi casa. Yo también puedo escuchar el culto en mi casa, ¿verdad? Si hay internet en casa, hasta los bajo por los mensajes. Digo, ya está, ahí está el mensaje, ya lo estoy escuchando. No, la Biblia da un parámetro. Recuerde, Dios también les había dado un parámetro a la generación que estaba viviendo en aquel entonces en Sinar, que era poblar toda la tierra. Ellos tenían una orden de Dios. La iglesia también tiene una orden de Dios, que es perseverar unánime juntos cada día. ¿En dónde? ¿En dónde? En el templo. Tú puedes hacerlo en tu casa, claro que lo puedes hacer, pero la orden de Dios es en el templo. Amén. Ay, hermano, es que estoy ocupado, tengo que hacer esto. Si usted supiera cómo es mi vida, oiga, yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe, y Dios sabe que usted no se esfuerza. Porque para sus oficios, para sus tareas, si los días de la semana fuesen 10, los 10 se los regala. Yo escucho a veces a mi esposa que dice, ay, me hace falta un día. ¿Por qué? Porque se va la semana y si todavía no lavo, o todavía no hace esto. ¿Sí? Penosamente, si el hombre está orientado a darle mayor énfasis a las cosas terrenales que a las cosas espirituales. Seamos conscientes en eso y pongámonos la mano en el corazón.
¿Sí? Muchas veces dedicamos tiempo a Dios, pero ya cuando sobra. Pero si a usted le dan a elegir entre sobretiempo, iglesia, predicación o lavar la ropa, usted se va primero por lavar la ropa o por hacer más dinero. Penosamente esa es nuestra inclinación, pero está bien, no está bien. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Versículo número 46, perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Amén. Verso número 47, alababan a Dios teniendo favor con todo el pueblo. ¿Y qué hacía el Señor por su parte? El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Es decir, Dios respaldando el sentir del pueblo. Mucha gente dice, ¿por qué no crece la iglesia? ¿Por qué esa iglesia sigue con 5 miembros y tiene como 20 años? Y uno cuestiona muchas veces estas cosas. El problema es que el pueblo no hace conforme a lo que Dios le demanda. Y cuando uno no obedece a Dios, obviamente, eso va a tender al fracaso. Lo mismo sucede en el hogar, hermanos. Si un marido habla una cosa, si una mujer habla otra cosa, oiga, llegará un momento en que no se ponen de acuerdo y hasta se separan. Se divorcian. ¿Verdad? Porque no hay comunicación. O por lo menos si se habla, mientras la una quiere hablar de sentimientos, el otro quiere hablar, como le digo, de la factura. Quiere hablar de dinero. Aún hasta en eso uno debe de ser sabio y también de orientarse a que haya unidad dentro del matrimonio. Ahora bien, volvamos por favor, ¿sí?, al libro de Génesis, capítulo número 11. Si hasta aquí tiene alguna pregunta referente al tema, hágala. El control de la natalidad. Ya, perfecto. Buena pregunta. Si hablamos de crecimiento de los pobladores de toda la tierra, para orientarlo ahí, ¿no? Sí, recuerden, todo lo que tenga que ver, sí, con reproducción, hablando ya del ser humano, todo mecanismo de prevención que no sea abortivo es válido. Que no sea abortivo, porque nosotros no podemos oponernos, obviamente, sí, al desarrollo normal de un ser, que Dios, obviamente, en su misericordia nos permite, sí, obtener o engendrar. Ahora, todo mecanismo que es abortivo, obviamente que ya fecundado el óvulo, por así decirlo, ¿no? Y esa es la palabra, creo, el término correcto. Sí, obviamente cuando usted deshace lo que ya está fecundado, entonces automáticamente quebranta, violenta la vida de un nuevo ser que Dios ya le ha dado vida. Recuerde que la vida no nace cuando sale el niño de la matriz. El niño o la vida se produce cuando el óvulo y el esperma se unen. Inmediatamente la vida, sí, nació. Y Dios dio de su espíritu a ese ser, porque es Dios el que permite, en este caso, la multiplicación celular dentro, sí, de la fecundación. Amén. No sé si tenga respuesta en esa pregunta. Perfecto. Ahora, ¿cuántos hijos usted debe de tener en la actualidad? Claro, tiene que tener planificación familiar. Ya no tenemos granjas para tener 10 y 20 muchachos que nos ayuden a criar vacas, ovejas. Sí, obviamente que no. Sí, y también hay que ser responsables a la hora de poder dar una buena educación, buena alimentación, buen estándar de vida a nuestros hijos. Si usted va a tener 15 hijos y los va a tener con un pan para los 15, por favor, qué irresponsabilidad. ¿Verdad? Cada quien debe de estirar las piernas hasta donde le llegue la sábana para poder arroparse. Sí, de ahí penosamente muchos tienen un pocotón de hijos, 3 estudian y 5 están aplanando calle. Es que si le da para la educación al uno, ya no puede darle al otro. Eso es una irresponsabilidad de parte de los padres. Ahora bien, vamos a borrar y veamos la segunda parte de este acontecimiento maravilloso del libro del Génesis, capítulo 11. Ahora bien, ¿qué sucedió? Ellos dijeron, versículo 3, hagámonos ladrillo, cozámoslo con fuego, ¿sí? Y obviamente esto habría de servir ¿para qué? Para hacer ladrillos, y dice la Biblia, utilizaron asfalto como mezcla para poder construir la ciudad
y la torre. Ahora recuerden, hagamos una gráfica un poco pictórica. Los moradores, sí, hagamos damas también. Sí, son de la misma familia. Ahora, ¿qué hablaban todos ellos? Recuerden, un mismo idioma, ¿sí? Es decir, un mismo lenguaje. Y todos hablaban con un mismo sentir. ¿Qué hablaba la gente de pronto en una mañana del domingo? ¿Qué decía la gente? Vamos al culto, decía todos ellos. ¿Qué decían? Hagamos ladrillos, ¿verdad? ¿Para hacer qué cosa? Una torre y también una ciudad. Esa era la comunicación. Esta gente tomaba café y la mamá decía, niños, y acá está la familia, ayuden a papá, porque hoy tienen que hacer la torre. Amén. Y los niños y las niñas le decían, sí mamita, yo te voy a ayudar a hacer la comida para que cuando terminen de hacer tal o cual de pronto bloque específico, el almuerzo para todos, porque están cansados de venir haciendo la torre. Amén. Todos ellos hablaban un mismo idioma y también un mismo sentir. Este era el tema esencial de conversación de todos los pobladores de la tierra que estaban alojados en Sinar. Oiga, que así fuera la iglesia. Varones a predicar, todas las damas aquí se quedan orando y luego haciendo un almuerzo para poder atender a todos los que vienen cansados de ese solazo, ¿verdad? Porque vienen, oiga, ganando almas para Cristo, ¿verdad? Sería fantástico, ¿verdad? O de pronto ahora los varones les cocinan a las mujeres porque las mujeres van a hacer una campaña tremenda para rescatar a muchas madres que necesitan recibir el mensaje poderoso de la palabra. Que si ese fuera el sentir de la iglesia, de la comunidad cristiana, oiga, estuviéramos en la gloria acá. Pero no, el problema es que una parte quiere predicar, otra parte quiere ir a pelotear y otra parte no quiere hacer nada. O sea, todos, ojo, y todos son cristianos. Todos son cristianos. Unos dicen, hermano, vamos a predicar, los otros no, hermanos, que predicar, ahí nomás vamos a la iglesia, nomás y ahí se queda todo. Y el otro no, que iglesia, ahí que está chévere la película. Ese es el problema que tiene la iglesia en la actualidad. No hay unidad. ¿Sí? Por eso es que muchos penosamente brincan de iglesia en iglesia buscando donde haya actividad, donde haya realmente un despertar. Por eso es que hay muchos que se avejentan en las iglesias, se desgastan y mueren. Y cuando usted quiere irlos a revivir, ya están prácticamente con la pila, sí, totalmente desgastada. ¿Verdad? Ahora, usted tiene que entender que este pueblo estaba orientado a hacer los ladrillos, ¿sí? Coger la mezcla de los asfaltos y construir la torre, construir, sí, la ciudad. Ese era el sentir de todo ese pueblo. Versículo número 4. Ellos dijeron, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, es decir, seamos algo grande. Mucha gente dice que querían alcanzar a Dios. No, no querían alcanzar a Dios. Querían ser un pueblo notorio, un pueblo grande, un pueblo universal. Dice la Escritura, y hagámonos un nombre, y aquí viene esto se tiene que ver estrictamente con violentar el mandato de Dios. Hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos. Obviamente entre ellos nadie iba a causar división, porque todos tenían un mismo sentir y lenguaje, y Dios así también lo había percibido. Nadie los iba a dividir. Dios mismo había dicho que el pueblo era de un solo idioma, un parecer, y que nada los haría desistir de lo que habían pensado hacer. Entonces estas palabras, ¿por qué surgieron? Porque se estaban rebelando contra Dios mismo en su orden de poblar toda la tierra. Versículo número 5. Descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Ahora, Dios desciende. De alguna manera, ¿Dios qué hace? Dios comprueba
antes de qué cosa, de ejecutar su juicio. Dios siempre, amado hermano, se tomará la molestia de comprobar antes de poder emitir un juicio, una sentencia, aún hasta una bendición. Esto Dios también lo hizo, recuerde, con Sodoma y Gomorra. Dios primero desciende, ve la maldad y entonces ejecuta su orden. Amén. Ahora, Dios, dígamelo. Un nombre. Sí. Es decir, hagámonos en sí una nacionalidad. Así como cada país, hagámonos, vamos a llamarnos, qué sé yo, por ejemplo aquí, Ecuador. No importa a dónde nos manden, por si acaso a Dios se le ocurra, si con una desgracia, alguna de pronto devastación, algo natural, de pronto ellos, ¿saben lo que ellos decían? Puede ser que el diluvio se repita. Obvio, si esa generación había salido de los lomos ya de Noé. Este pueblo ya sabía que Dios había castigado a la humanidad entera. Ya lo sabía. Diríamos, esto estaba fresquito. Amén. Estaba fresco esto. Cuando ellos dicen hagamos una cúspide que llega hasta el cielo, es porque sabían que las aguas habían ocupado aún hasta los lugares más altos de las montañas. Esta actitud era una revelación, pues digo, esto era una rebeldía en contra del juicio de Dios. ¿Para qué llegar hasta el cielo? Ellos sabían, oiga, si otra vez viene el diluvio, a mí 2 veces no me vuelven a hacer lo mismo. La intención de ellos era llevarle la contra a Dios. De ahí la torre, no para llegar al cielo, es para quedar exentos de algún posible juicio si acaso Dios volvía a meter su mano dentro de los pobladores de la tierra. Usted tiene que entender, mis queridos hermanos, si que la rebeldía se dio a notar, ¿sí?, a la hora de construir esta ciudad y erguir esa torre. Ya Dios había mandado un juicio y ellos dijeron, no, aquí hay que prevenir. Sí, ya puede venir otro diluvio, hagámonos algo bien alto. Si Dios vuelve a mandar juicio, a toda la torre. Y por eso es que la gente fue de alguna manera cautivada con esto. No es verdad, no hace mucho murió mi tatarabuelo, vamos con la torre. Y la motivación de trabajo era una sola. Ahora, dice la escritura, ¿sí me están entendiendo, hermano? Si alguno lo veo medio asustado, estamos bien. Pregunte, si tiene dudas, pregunte por favor, no se vaya con la duda. Versículo número 5, descendamos, dice Jehová, veamos la ciudad, veamos la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, el pueblo es uno, amén. Todos tienen un solo lenguaje, han comenzado la obra y nada los hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora, a diferencia de esto, Dios también, en el libro de Hechos, en el día de Pentecostés, también descendió. Pero a diferencia de lo que Dios hizo con la iglesia, sí, hizo lo opuesto con esta generación. ¿Qué hizo Dios con ellos? Versículo número 7. Ahora pues, descendamos, y aquí está la Trinidad. Si Dios fuese uno solo, que obviamente que en términos generales Dios es uno, pero en la hora de demostrar su interacción directa para con la creación de Dios, con su creación, está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de manera activa ahí. Ellos lo habían formado, ahora ellos habrían de tomar o hacer cambios drásticos, genéticos dentro de la humanidad. Dios, cuando obviamente obra para llevar el cambio del lenguaje, del idioma, no solamente que le cambia en sí mismo, ¿qué cosa? El dialecto, sino que Dios tiene que hacer una regeneración a un celular. Oiga, pregunto yo, ¿a usted cuánto tiempo le toma aprender un nuevo idioma? Pregunto, ¿cuánto tiempo le lleva a aprender, si usted habla español, aprender inglés? En una semana usted aprende inglés, ya está el inglés, y en la otra semana francés, y así. Oiga, hágame el favor, son años, 2, 3 años, y eso depende de la habilidad, la destreza y el interés que tenga el estudiante. Dios habría de poner lenguajes o diversidad
cantidad de lenguajes, en esta cantidad, ¿sí?, de pobladores, y esa interacción necesitaba Dios, ¿verdad?, la interacción de todo el poder y de toda su divinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo actuando. Y Dios dice en el verso número 7, ahora pues descendamos, y aquí hay un término en singular o plural, plural, descendamos, así como cuando Dios al inicio hizo al hombre, ¿qué dice? Hagamos, en plural. Venga por favor rapidito, Génesis capítulo número 1, verso 26. Entonces dijo Dios, Génesis 1:26, ¿qué fue lo que dijo Dios? Hagamos, plural, ¿verdad? Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra, no dice a mi semejanza, sino a nuestra, amén, semejanza. Versículo, volvamos capítulo 11, versículo número 7. Descendamos, y nuevamente el término plural, confundamos allí su lengua. Amén. Descendamos y confundamos su lengua. Ahora, no el sentir. Dios fue sabio. Al confundirlo uno, automáticamente, como producto, confundió también el sentir que tenía. ¿Qué confundió Dios en sí mismo? Su idioma. ¿Por qué no hizo algo más fácil Dios? ¿Por qué no confundió el sentir? ¿Por qué? Para que ya no piense lo mismo. ¿Pero por qué? ¿Por qué? O sea, pregunto yo, a ver. Pregunto yo. Mire, y quiero que sea reflexivo en esto. ¿Qué era más fácil? ¿Confundir el idioma o hacerles cambiar de parecer? ¿Qué era más fácil? ¿Confundir el idioma o hacerles cambiar de parecer? Obvio que sí. Lo más fácil hubiese sido cambiar de parecer. Miren, ¿a dónde quiero llegar con esto? Si usted tiene, por ejemplo, a dos hijos, tiene dos hijos, el uno buscador de Dios y el otro la oveja negra, ¿verdad? ¿Qué es más fácil para usted? ¿Qué sería fácil? Tomarse todos los días y lidiar con el muchacho, o que Dios le cambie el corazón y lo haga buscador de Dios. Que Dios le cambie el corazón y busque de Dios. Ahora, ¿qué es lo que Dios hace y por qué lo hace? ¿Por qué Dios cambia el idioma y no les cambia el parecer? ¿Por qué? Porque Dios no quiere quebrantar lo más esencial que tiene el hombre, que es ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Un vaso de colada no le voy a dar. El libre albedrío. Otro vaso de colada, hermano. El libre albedrío. Dios no quiere imponer un sentir diferente, porque Dios no quiere robot a la hora de gente que le sirva o que lo ame. Sí, Dios puede coger, oiga, al más blasfemo, ¿verdad? Y puede obviamente de la noche a la mañana decir, tú me vas a amar y punto, ya está. Qué fácil, ¿verdad? Fácil. Ahora, Dios lo puede hacer cuando a Él le da la gana de hacerlo. Lo hizo con Saulo de Tarso, por ejemplo. De un día criminal de la iglesia a otro día defensor de la iglesia. Sencillo. ¿Sí? Dios quiso demostrar aquí su soberanía, pero también en este caso darle la autoindependencia al hombre para que pueda ejercer su libre albedrío. Y Dios tiene que obrar para con el hombre, haciendo una reestructuración en su forma de hablar, en su idioma. Ahora, ¿Dios qué hace? Les cambia su lenguaje. Aquí diríamos nosotros que el Señor introduce en el mundo, ¿qué cosa? La diversidad de idiomas. Aquí sí sale, ¿qué cosa? El español, introduce el inglés, introduce el idioma de pronto, qué sé yo, el idioma chino, el quichua, bueno, y todo lo que usted conoce. Sí, todo
tipo de lenguaje que usted conoce, el mandarín y todas esas cosas. Bueno, sí, mandarín sí hay, ahora, sí hay. Y el mandarín en Asia es más usado. Ahora bien, usted debe de entender que Dios no les cambia el sentido, la voluntad. Dios les cambia el idioma. Amén. ¿Para qué? Para respetar en el hombre su libre albedrío. Pero Dios ejerce su voluntad. ¿Por qué? Porque la orden era de que el pueblo llenara toda la tierra. Ahora, veamos de manera paralela qué pasó en Pentecostés. Y con esto terminamos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Recuerde, cuando Dios descendió en Sinar, Dios confundió el idioma, ¿verdad? Pero cuando Dios descendió en medio de la iglesia, ¿qué hizo la iglesia? ¿Se confundió o le dio unidad? Versículo número, venga por favor conmigo, capítulo 2, verso 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban también, ¿cómo estaban todos? Parecido en todo caso a quienes, a los de Sinar, ¿no? Todos estaban ahí, unánimes también. ¿Qué pasó? Versículo número 4. Vamos, saltémonos al 4. Perdón, no, está bien, perdón, al 2. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Verso 3. Se les aparecieron, ¿qué cosa? Lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron, ¿qué dice? Todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar también ¿en qué? En otras lenguas. Sí, es decir, en otros idiomas. A diferencia de lo que sucedió en Babel, la lengua llegó, confundió. Cuando Dios vio la unidad de su iglesia, mandó también diversidad de lenguas, pero no para confundir, sino más bien para que todos glorificaran a Dios. Y eso lo dice la Biblia. Mire, versículo número 6. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud. Claro, la multitud estaba, ¿qué cosa? Confusa, porque cada uno le oía hablar en su propia lengua. Versículo número 7. Y estaban todos atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Versículo número 12, perdón, no, 11, me quiero saltar. Cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas. ¿Qué cosa les oían hablar? Las maravillas de Dios. Y estaban, dice el 12, todos atónitos, perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? ¿De qué cosa? Del mensaje que glorificaba a Dios. A diferencia de lo que sucedió en Babel, mientras en este caso el cambio de idioma trajo una separación de todos los pobladores, el mensaje y el advenimiento del Espíritu Santo trajo unidad, porque en ese día, recuerde que más de 5,000 personas vinieron a los pies de Cristo. 120 era inicialmente la iglesia. Luego de este acontecimiento, Pedro toma la batuta, predica y 5,000 personas vienen a Cristo. Trajo más, de alguna manera, unidad, a diferencia de lo que pasó en Babel. Ahora, volvamos por favor rápidamente a Génesis capítulo 11 para terminar. Versículo número 7. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así que hizo Dios, los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra. Y eso es lo que Dios había ordenado. Recuerden, Génesis capítulo 9.
Versículo número, ¿qué más nos sigue diciendo? Verso número 8. Los esparció desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel. ¿Qué significa Babel? Confusión, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí nuevamente lo remarca, los esparció sobre la faz de toda la tierra. Amén. Si usted en Dios ha recibido de su espíritu, recuerde, no es para confundirlo, sino para unificarlo, pero para llevar, eso sí, un mismo mensaje. La iglesia debe de aprender a ser de un mismo sentir y tener un mismo mensaje. Para concluir, ¿qué nos dice el Señor? Venga por favor conmigo. Con esto terminamos. Y este versículo lléveselo en el corazón. Efesios capítulo 4. Llévese por favor este mensaje en su corazón. Con esto concluimos la enseñanza del día de hoy. ¿Cómo debe de ser la iglesia? Efesios capítulo 4. ¿Lo tiene? Versículo 3 en adelante. ¿Qué te dice el Señor a ti y a mí? ¿Lo tiene ya? Dice ahí, Efesios 4, verso 3 en adelante. Solícitos en guardar la unidad, mire, la unidad del Espíritu en el vínculo de qué cosa, de la guerra, de la pelea. De la paz. Un cuerpo, mire cómo tenemos que ser, un cuerpo, un espíritu, como también fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Amén. Esa debe de ser el sentir de la iglesia del Señor. Unidad. Amén. Un solo mensaje, un solo propósito, sí, todos buscando un solo reino, que es el reino de nuestro Dios. Amén. Que Dios le bendiga, Dios me los guarde. Si hay alguna pregunta, hágala, sí, para poder contestarla. La Biblia dice que dejaron de edificar, es decir, que no la terminaron. Ya, perfecto. La palabra Pentecostés en sí mismo es una palabra compuesta, pero sí, la palabra pente o penta también se le entiende de acuerdo al idioma, recordando que esta palabrita viene, no viene del original griego, sino del hebreo. Porque esta festividad nace exclusivamente de una fiesta dada por Dios, sí, para el pueblo judío. Era la fiesta de Pentecostés, la fiesta donde se celebraba cada 50 años, sí, en este caso la fiesta de la Pascua, la fiesta de la cosecha. Esta fiesta de la cosecha era donde todos los agricultores, a raíz de la cosecha de todos los frutos, dedicaban el grano, dedicaban en sí el fruto de la tierra a su Dios en una celebración mancomunada con el pueblo. El que no tenía que comer llamaba a su vecino y brindaba de sus sacrificios a Dios y obviamente del festín a los que no tenían. En esta fiesta Dios estableció de alguna manera, sí, la unidad del pueblo y aprovechó también esa unidad para derramar y él también compartir las primicias del Espíritu Santo para con la iglesia. Amén. Sí, en sí mismo Pentecostés es la fiesta de las cosechas, una fiesta establecida, sí, en la ley mosaica para el pueblo judío. Amén. Básicamente es eso. Amén. ¿Alguna otra pregunta? La fiesta del... Bueno, cuando
hablamos de jubileo, hablamos de regocijo. Sí, fiestas de jubileo habían muchas. Sí, de hecho, cuando el pueblo ganaba una victoria, una guerra, sí, celebraba fiestas a Jehová. Sí, cuando había también, por ejemplo, dentro de las fiestas del jubileo, cuando habían también momentos u ocasiones especiales, por ejemplo, levantar una sinagoga o levantar un templo, se aprovechaba para hacer una fiesta de celebración, sí, para Dios. Eran fiestas, obviamente, donde se podía tomar fechas, por así decirlo, especiales y dedicárselas en agradecimiento a Dios. No había en sí un acontecimiento específico, pero sí se llevaban a cabo con mucha continuidad. Amén. Si la nación celebraba la independencia, aprovechaban y hacían una gran fiesta de jubileo, sí, para dedicada a su Dios. ¿Ven? ¿Alguna otra pregunta? Ahora, ¿cómo los esparció? Obviamente, no es que, vamos a suponer que en Sinar haya existido 1 millón de personas. Vamos a suponer. Ahora, cuando Dios confunde el lenguaje, no es que puso 1 millón de idiomas. Sí, ha de haber puesto, se me ocurre a mí simplemente, esto solamente para sintetizar la enseñanza. Vamos a suponer que Dios haya puesto 100 idiomas diferentes. Ahora, cada quien trató de buscar a quién, al que hablaba su propio idioma. Hay un jueguito que suele ser de los animales, donde se le tapa aquí a los ojos a las personas, ¿no? Y se le pone, se le dice al oído que él representa a tal o cual animal. Por ejemplo, vamos a suponer que a todos los presentes se les tape los ojos y yo le diga al oído, usted va a ser un perrito, usted un gatito, usted una vaca. Se me ocurre. Ahora, pero tiene que encontrar su pareja. Ahora, ella va a comenzar tapados los ojos a hacer pío, 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 y buscará quien de allá también dice que haga el mismo sonido. Se juntarán, se abrazan y el primero que se abraza gana. Ahora, algo similar pasó en Babel. De pronto alguien que hablaba francés y otro que hablaba en chino. Ahora, trataron de ubicar a quién, al que hablaba en chino. ¿Tú me entiendes? ¿Y qué pasó? Yo no sé qué pasó, pero bueno. Se hicieron grupos y ellos se comenzaron a esparcir porque obviamente ya no había una misma comunicación. Amén. Eso fue lo que pasó. Cada quien agarró ahí a su nuevo compañero. Obviamente. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Sí. Obviamente que sí. Recuerde, ellos se establecieron en Sinar. Obviamente quebrantaron un mandamiento de Dios. Recuerde que sobre la generación de Can, la cual se estableció en Sinar, había ya de por sí una sentencia de Dios para ellos, que ellos habían de ser siervos de siervos, pero no, la gente inclusive había violentado en sí mismo, sí, esa ordenanza de su padre. O sea, todo lo que estaba sucediendo en Babel estaba contra la posición, ¿verdad?, dada por Dios. Sí, se habían revelado rotundamente. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna? Bueno, vamos a orar para recoger las ofrendas y los diezmos de amor que hayamos traído a la casa de nuestro Dios. Ven, oremos. Padre Celestial, en esta hora te damos gracias, Señor. Nuevamente tu gracia y tu misericordia se ha dejado ver, Señor, en este día. Permítenos, mi Dios, que tu pueblo con alegría, ahora también, Señor, luego de haber estudiado tu palabra y de haber, Dios mío, Señor, dado a conocer, Señor, la intención de tu corazón, tú quieres que haya unidad, Señor, en medio de los tuyos. Pon, Dios mío, de esa unidad en tu pueblo. Que seamos, como lo dice la Biblia, ahí en la carta de Efesios capítulo 4, verso 13 en adelante. Una sola fe, un solo amor, un mismo espíritu, un mismo plan de búsqueda. Padre, que todo tu pueblo venga continuamente a tu casa. Que no sea esporádico, mi Dios, sino que venga, Señor, esforzándose, tal como tú lo quieres, mi Dios, para predicar tu palabra. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Bendice ahora las ofrendas y los diezmos de tu pueblo, Padre, los cuales han traído con amor, Padre, para ti. En el nombre de Jesús. Y tráenos en la noche para el culto también, Padre, con toda nuestra familia. Amén y amén. Ahí, pásalo.